25. La revelación. 2 días después, se abatió la tormenta de nieve que Morik había predicho, aunque su furia quedó atemperada por lo avanzado de la estación, y no bloqueó el camino. Los dos jinetes avanzaban dificultosamente, teniendo buen cuidado de no salirse del camino. Pese a la tormenta, no se retrasaron excesivamente porque Wulfgar no daba tregua. Pronto empezaron a ver granjas y casitas diseminadas, y ahora, la tormenta resultaba ser su aliada, porque pocas caras curiosas asomaban en las ventanas cubiertas por gruesas cortinas, y, arrebujados en sus pieles en medio de la nieve, los dos amigos apenas eran reconocibles. Al aproximarse a la aldea, Wulfgar se quedó esperando en un saliente resguardado en la colina mientras Morik seguía adelante disfrazado de Lord Brandeburg de aguas profundas. Empezaba a atardecer, y la tormenta continuaba, pero Morik no regresaba. Wulfgar salió de su refugio, y buscó un lugar estratégico desde el que se divisara el castillo Auk. El bárbaro se preguntaba si Morik había sido descubierto, y, en ese caso, si debía bajar enseguida para intentar ayudarlo. Wulfgar rió entre dientes. Lo más probable era que Morik se hubiera quedado en el castillo a degustar una magnífica cena, y que en esos mismos instantes se estuviera calentando frente al fuego. El bárbaro volvió a su refugio para almohazar al caballo, y se dijo que debía tener paciencia. Finalmente Morik regresó con una expresión sombría. No me recibieron precisamente con los brazos abiertos, explicó. ¿Descubrieron tu disfraz? No, repuso el rufián. Continuaban pensando que soy Lord Brandeburg, pero, tal como yo me temía, les pareció raro que desapareciera al mismo tiempo que tú. Wulfgar asintió. Sabían que podía pasar. ¿Por qué te permitieron partir, si sospechaban de ti? Los convencí de que fue solamente una coincidencia, repuso Morik, ya que, si no, hubiera regresado a Orkney. Ni que decir tiene que tuve que compartir una suculenta cena con ellos para persuadirlos. Naturalmente, combinó con el Wulfgar en un tono seco y arqueando las cejas. ¿Qué hay de la Timeralda y del niño? ¿La viste? Urgió el bárbaro. Morik empezó a desensillar el caballo y a almohazarlo, como si lo preparara para ponerse de nuevo en camino. Tenemos que irnos rápidamente muy lejos de aquí, repuso simplemente. ¿Qué ocurre? Preguntó un preocupado Wulfgar. Aquí no tenemos aliados, ni siquiera conocidos que estén de humor para entretener a las visitas, replicó Morik. Es mejor para ti, para mí, y para Lord Brandeburg, que pongamos tierra de por medio entre nosotros y este miserable feudo de Vega. Wulfgar se inclinó hacia adelante, y posó bruscamente una mano sobre el hombro del rufián, que andaba muy atareado con el caballo, y lo obligó a que se volviera. ¿Qué ocurre con la Timeralda? Insistió. Anoche dio a luz a una niña, respondió con renuencia. Wulfgar abrió los ojos, turbado. Ambas están bien, y se apresuró a añadir. Por ahora. El rufián se desasió, y reanudó su labor con renovado vigor. Sin embargo, notó la expectante mirada de Wulfgar posada en él, por lo que suspiró, y se dio la vuelta. Mira, ella les contó que la habías violado, le recordó. Es muy probable que tratara de encubrir una aventura. Mintió para ocultar su traición al Lord, y al hacerlo te condenó. Wulfgar asintió, ya que no le decía nada nuevo. Morik le dirigió una dura mirada, sorprendido de comprobar que el crudo relato de lo sucedido no alteraba al bárbaro en lo más mínimo, y que no mostrara enfado con la mujer por cuya causa había sido golpeado, y había estado a punto de ser brutalmente ejecutado. Bueno, ahora hay dudas respecto a la paternidad del bebé, explicó Morik. Teniendo en cuenta cuándo ocurrió el ataque, dio a luz demasiado pronto, y tanto dentro del castillo como fuera, hay muchos que dudan de su historia. Wulfgar suspiró hondo. Ya me lo temía. He oído algo acerca de un muchacho que se despeñó el mismo día en que Lord Ferengale y Meralda se casaron. Parece ser que el muchacho murió gritando el nombre de ella. ¿Lord Ferengale cree que Meralda lo engañó con ese muchacho?, preguntó Wulfgar. No exactamente. La niña fue concebida antes de que se celebrara la boda, eso es seguro, incluso en el caso de que fuera tuya, respondió el rufián. Supongo que lo que piensa Lord Ferengale es que su esposa se acostó con otro por voluntad propia, y no porque fuera violada en un escarpado camino. Una mujer violada no tiene ninguna culpa, intervino Wulfgar, ya que todo tenía sentido.
mientras que una mujer infiel, añadió Morik en tono inquietante. Wulfgar suspiró otra vez, y abandonó el refugio para contemplar otra vez el castillo. ¿Qué le ocurrirá ahora?, preguntó a Morik. Seguramente el matrimonio se anulará, repuso Morik, que había vivido mucho tiempo en ciudades humanas, y entendía de esas cuestiones. Y a ella, la enviaron lejos, dijo el bárbaro en tono esperanzado. Si es afortunada, será desterrada de los dominios de Feringalauc, sin dinero, y sin ningún título, replicó Morik. ¿Y si no es afortunada?, preguntó Wulfgar. Morik hizo una mueca de dolor. A muchas esposas de nobles las han matado por ofensas similares, respondió el rufián. ¿Y la niña?, preguntó Wulfgar, que se mostraba más agitado por momentos. Las imágenes de sus horribles experiencias pasadas se abrían paso desde las brumas de su inconsciente. Si es afortunada, la desterrarán, contestó Morik, aunque me temo que necesitará más buena suerte que su madre. Es muy complicado. Esa niña representa una amenaza para Auk, y una ofensa a su orgullo. ¿Serían capaces de matar a una niña, a un bebé indefenso?, preguntó Wulfgar, que apretaba con fuerza los dientes, ahora que sus horribles recuerdos eran más vívidos. No hay que subestimar la ira de un lord traicionado, repuso Morik con aire sombrío. Lord Ferengale no puede mostrarse débil, o se arriesgaría a perder el respeto de su gente y sus tierras. Es un asunto complicado y desagradable. Vamos, marchémonos de aquí. Pero Wulfgar ya se había marchado, había salido del refugio hecho una furia, y descendía por el sendero con paso majestuoso. Morik se apresuró a alcanzarlo. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó el rufián, que sabía que su amigo había tomado una resolución. No lo sé, pero tengo que hacer algo, respondió Wulfgar, que apresuró el paso al tiempo que también crecía su agitación, con Morik a su lado, pugnando por no quedarse atrás. Cuando entraron en la aldea, la tormenta les fue de nuevo favorable, porque no se veía ningún campesino. Los ojos de Wulfgar estaban fijos en el puente que conducía al castillo. Entregad la niña a alguien, tal como habíais planeado, sugirió Stewart Temigast a Lord Ferengale, que paseaba arriba y abajo. Las cosas han cambiado, balbuceó el joven mientras se golpeaba nerviosamente los costados con los puños. Lanzó una mirada a Priscilla, cómodamente sentada, y con sonrisa de suficiencia que le recordaba que ella ya le había advertido que no se casara con una campesina. No tenemos la seguridad de que nada haya cambiado, dijo Temigast, que siempre era la voz de la razón. Priscilla soltó un bufido. ¿Es que no sabes contar? La niña podría ser prematura, protestó Temigast. Está perfectamente formada, replicó Priscilla. No es prematura, Temigast, y tú lo sabes. Priscilla miró a su hermano, reiterando los rumores que habían circulado por el castillo durante todo el día. La niña fue concebida a mediados de verano, dijo, antes de que supuestamente fuera atacada por los bandidos. ¿Cómo puedo estar seguro?, se lamentó Lord Ferengale. Sus manos desgarraron los costados de sus pantalones, lo que reflejaba claramente la lucha que se estaba librando en su cabeza. ¿Cómo puedes no estarlo?, le espetó Priscilla. Te han engañado y toda la aldea se ríe de ti. Encima ahora vas a mostrarte débil. ¿Aún la amáis?, intervino Stewart Temigast. ¿La amo?, se preguntó un Ferengale obviamente atormentado y confuso. Ya no lo sé. Enviadla lejos, entonces sugirió el senescal. Desterradla a ella y a la niña. Esto solo haría que los campesinos se rieran aún más, observó Priscilla en tono desabrido. ¿Realmente quieres que esa niña regrese dentro de algunos años para reclamarte el reino? ¿Cuántas veces hemos oído historias parecidas? Temigast miró fijamente a la mujer. Tales cosas ocurrían, sí, pero no eran el pan de cada día. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lord Ferengale a su hermana. Juzga a esa ramera por traición y elimina de manera rápida el fruto de su infidelidad, contestó Priscilla, sin alterarse lo más mínimo. ¿Eliminar?, repitió Ferengale incrédulo. Quiere que matéis a la niña, explicó Temigast. Lánzala al mar, le propuso Priscilla febrilmente, y se levantó de la silla. Si ahora te muestras severo, el pueblo te seguirá respetando. Lo odiarán si mata a una criatura inocente, dijo Temigast a Priscilla. ¿Inocente?, repitió Priscilla incrédula, como si la idea fuera absurda.
acercó su rostro a pocos milímetros del de Feringal, y le dijo: «Deja que te odien. Mejor ser objeto de odio que de risa. Permitirás que la bastarda viva, para que sea el perpetuo recuerdo de aquel que yació con Meralda antes que tú». «Cállate», gritó Lord Feringal, y la empujó. Pero Priscilla no cejó. «Oh, ya me imagino cómo ronroneaba Meralda en los brazos de Jacascul», y dijo. Feringal se puso a temblar de tal manera que no era capaz de pronunciar palabra entre sus dientes rechinantes. «Apuesto a que se le abrió de piernas», gustosamente acabó impúdicamente Priscilla. El joven señor profirió ruidos animales. Agarró a su hermana por los hombros con ambas manos, y la empujó violentamente a un lado. Priscilla sonreía, satisfecha de que, por fin, su rabioso hermano apartara a Temigast, y corriera hacia las escaleras que lo llevarían a Meralda, y a su hija bastarda. «Está vigilado, ya lo sabes», le recordó Morik gritando, aunque su voz apenas se oía en medio del aullido del viento. De todos modos, Wulfgar no le hubiera hecho ningún caso. Tenía la mirada fija en el castillo, y continuó avanzando hacia el puente en línea recta. Para el bárbaro, los montículos de nieve eran la columna del mundo, la barrera que separaba el hombre que había sido, y la víctima en la que se había convertido. Pero ahora que por fin su mente se había liberado de la influencia del alcohol, y que su fuerza de voluntad lo protegía de las horrorosas imágenes de su cautiverio, Wulfgar veía con claridad sus opciones. Podía regresar a la vida que había encontrado, o podía seguir adelante, cruzar la barrera emocional, y luchar por volver a ser el hombre que era antes. El bárbaro gruñó, y siguió avanzando contra la tormenta. Al llegar al puente aceleró el paso, trotó y después se echó a correr, y giró a la derecha, donde la nieve se había acumulado sobre la barandilla y el muro delantero del castillo. Wulfgar tepó, y se hundió en la nieve hasta las rodillas, pero gruñó, y continuó avanzando, sin disminuir el ritmo. Saltó desde el montículo con un brazo extendido para encajar la cabeza del martillo en la parte superior del muro. Cuando el martillo resonó contra la piedra, Wulfgar oyó un grito de sorpresa, pero no se detuvo, sino que tensó sus poderosos músculos, y se impulsó hacia arriba. Una vez estuvo sobre el muro, rodó sobre sí mismo, y se deslizó por encima de la barrera almenada. Aterrizó ágilmente de pie sobre el parapeto interior, justo en medio de dos estupefactos guardias, ambos desarmados, porque trataban de mantener las manos calientes. Morik siguió rápidamente a Wulfgar por la misma ruta, y con ágiles movimientos, escaló el muro casi tan deprisa como el bárbaro había hecho con la fuerza bruta. Pero cuando el rufián llegó al parapeto, Wulfgar ya había descendido hasta el patio, y se abría paso hacia la torre central. Los dos guardias estaban en el suelo, y gruñían. Uno se sujetaba la mandíbula, y el otro, enroscado sobre sí mismo, se apretaba el abdomen. «Asegurad la puerta», logró gritar uno de los guardias. La puerta principal se entreabrió, y un hombre asomó afuera la nariz. Al ver a Wulfgar, trató de cerrarla rápidamente, pero el bárbaro llegó allí antes de que lograra hacerlo, y empujó con todas sus fuerzas. Oyó que el hombre pedía frenéticamente ayuda a gritos, y notó que la resistencia aumentaba cuando otro guardia acudió a su llamada, y ambos hacían fuerza. «Ahora voy yo», gritó Morik, «aunque solo los dioses saben por qué». Wulfgar no oyó a su amigo, no lo necesitaba, su mente estaba muy lejos de allí, en un lugar oscuro y nebuloso en el que el último grito de su hijo rasgaba el aire. Bramó y empujó, con todas sus fuerzas, hasta que la puerta se abrió de golpe, y los dos guardias se estrellaron contra el muro posterior del vestíbulo, como si fueran niños. «¿Dónde está ella?», preguntó Wulfgar, y mientras hablaba se abrió de golpe la otra puerta del vestíbulo, y apareció Liam Odgate, espada en mano. «Ahora me las pagarás, perro», gritó el cochero, que se abalanzó contra el bárbaro para ensartarlo. Pero era una finta. Volvió a atraer hacia sí la espada, la lanzó en un súbito remolino y amagó una estocada lateral, volvió a girar el acero, y se tiró a fondo, en lo que debía ser el golpe definitivo. Liam era bueno, el mejor luchador de Orkney, y lo sabía. Pese a ello, Wulfgar enganchó con su martillo la espada de Liam con una rapidez increíble, y paró el golpe. ¿Cómo era posible que el enorme bárbaro pudiera moverse con la agilidad necesaria para eludir la espada de Liam?
¿Cómo era posible que fuera capaz de darse perfectamente la vuelta, y lanzar su poderoso brazo contra el brazo armado de Liam? Liam era consciente de sus propias habilidades, y por esa razón, no podía comprender cómo su astuto ataque se había vuelto en su contra. Lo único que sabía el gnomo era que, de pronto, tenía el rostro contra el muro de piedra, los brazos a la espalda, y que notaba el aliento animal del bárbaro en la nuca. ¿Dónde están la Timeralda y la niña?, preguntó Wulfgar. Prefiero morir a decírtelo, declaró Liam. Wulfgar aumentó la presión. El viejo gnomo pensó que iba a morir, pero mantuvo la boca cerrada y gruñó de dolor. Wulfgar le dio media vuelta, y lo golpeó una vez, y cuando logró ponerse de pie, lo lanzó contra el suelo. Morik estuvo a punto de tropezar con él cuando entró en tromba, por la otra puerta, a lo que era el castillo propiamente dicho. Wulfgar estaba justo detrás de él. Ambos oyeron voces, y, con Morik a la cabeza, se abrieron paso a través de unas puertas dobles, e irrumpieron en un confortable salón. «¿Lord Brandenburg?», preguntó Priscilla. Al ver aparecer a Wulfgar, profirió un grito de terror, y se desplomó sobre la silla. «¿Dónde están la Timeralda y la niña?», bramó. «¿Es que no has hecho ya suficiente daño?», le preguntó Stewart Temigast, que se encaró valientemente con el enorme bárbaro. Wulfgar lo miró fijamente a los ojos. «Demasiado», admitió, «pero no aquí». Temigast se quedó sin palabras. «¿Dónde están?», preguntó de nuevo Wulfgar, que corrió hacia Priscilla. «Ladrones. Asesinos», gritó la mujer, y se desmayó. Wulfgar y Temigast intercambiaron miradas, y, para sorpresa del bárbaro, el anciano Senescal asintió, y señaló las escaleras. No había acabado de hacer el gesto cuando Priscilla Hawk se precipitó hacia ellas a todo correr. «¿Tienes idea de lo que me has hecho?», preguntó Feringa la Meralda, de pie al borde del lecho en el que la niña dormía junto a su madre. «A mí. Aukney. Te ruego que trates de entenderlo», suplicó la mujer. Feringal se estremeció, y se cubrió los ojos con los puños. Una expresión inflexible apareció en su cara, se inclinó hacia la mujer, y le arrebató el bebé. Meralda trató de impedirlo, pero no tenía fuerzas y volvió a desplomarse sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó a su esposo. Lord Ferengale caminó hacia la ventana y descorrió las cortinas. «Mi hermana dice que debo lanzar al bebé al mar», dijo con los dientes apretados, y el rostro contraído, «para eliminar la prueba de tu traición». «Por favor, Ferengale, no», empezó a suplicar Meralda. «Es lo que todos andan diciendo», prosiguió Ferengale, como si la mujer no hubiera dicho nada. Parpadeó y se limpió la nariz con la manga. «Es de Jacascully». «Milord», gritó Meralda con el miedo reflejado en sus enrojecidos ojos. «¿Cómo pudiste?», gritó Ferengale, y después miró al bebé que tenía en las manos, y a la ventana abierta. Meralda chilló. «Comillas angulares derechas, primero cornudo, y ahora asesino», murmuró Ferengale al tiempo que se acercaba más a la ventana. «Me has condenado, Meralda», maldijo. Extendió los brazos, y aproximó al sollozante bebé al vacío, pero entonces miró a la inocente niña, y cerró la ventana. Sus lágrimas se mezclaron con las de la pequeña. «Maldita sea mi estampa», gritó, y empezó a respirar entrecortadamente. De pronto la puerta de la alcoba se abrió bruscamente, y la de Priscilla entró hecha una furia. Cerró con un portazo, y echó el cerrojo. Entonces, evaluó la escena de un vistazo, y corrió hacia su hermano. «Dámela», le exigió. Lord Ferengale puso su espalda entre la niña y las febriles manos de Priscilla. «Dámela, te digo», gritó de nuevo la mujer, y ambos hermanos empezaron a forcejear por el bebé. Wulfgar se lanzó en persecución de Priscilla, y subió los escalones de la curvada escalera de 4 en 4. Al llegar a un largo pasillo con las paredes cubiertas de lujosos tapices, tropezó con otro de los ineptos guardias del castillo, tendido boca abajo en el suelo. El bárbaro dio un manotazo a la espada del hombre, lo agarró por la garganta, y lo levantó en el aire. Morik pasó raudo por su lado, y fue de una puerta a otra, aguzando los oídos, hasta que finalmente se detuvo frente a una. «Están aquí», anunció. Acto seguido accionó el picaporte, pero la puerta estaba cerrada. La llave exigió a Wulfgar al guardia, y lo zarandeó.
El hombre posó su mano sobre el brazo de acero del bárbaro. No la tengo, dijo, luchando por respirar. Wulfgar parecía a punto de estrangularlo, pero Morik intervino. No te molestes. Forzaré la cerradura, dijo, y se dispuso a coger algo de la bolsa que llevaba al cinto. No te molestes tú. Tengo una llave, gritó Wulfgar. Morik levantó la vista, y vio que el bárbaro corría hacia él aún, sujetando al guardia con una mano. Al darse cuenta de sus intenciones, el rufián saltó a un lado, mientras Wulfgar arrojaba al pobre guardia contra la puerta de madera. Mi llave, explicó el bárbaro. Buen lanzamiento, comentó Morik. Tengo mucha práctica, repuso Wulfgar. Pasó como una exhalación al lado del estupefacto guardia, y entró en la alcoba de un salto. El bárbaro vio a Meralda sentada en la cama, llorando, y a Lord Feringal, y a su hermana, junto a la ventana abierta. Feringal sostenía a la niña en brazos, y se inclinaba hacia el vacío, como si quisiera arrojar a la pequeña. Los dos hermanos, y Meralda, miraron a Wulfgar con perplejidad, y aún fue mayor su sorpresa cuando Morik apareció detrás del bárbaro. Lord Brandeburg, gritó Feringal. Hazlo ahora, antes de que arruinen, gritó la diprisilla a su hermano, pero se interrumpió, sorprendida, cuando Wulfgar afirmó. La niña es mía. Lord Feringal se quedó petrificado. ¿Qué? Preguntaron al unísono Feringal, la diprisilla, Morik, y también Meralda en voz baja, aunque rápidamente tosió para ocultar su sorpresa. La niña es mía, repitió Wulfgar con firmeza, y si la arrojáis por la ventana, la seguiréis tan rápidamente que llegaréis al suelo antes que ella, y vuestros cuerpos destrozados le servirán de colchón. Qué elocuente eres en las emergencias, comentó Morik, y añadió dirigiéndose a Lord Feringal. La ventana es pequeña, ciertamente, pero apuesto a que mi amigo podrá hacerte pasar por ella, y a tu regordeta hermana también. Es imposible que tú seas el padre, dijo Lord Feringal, que temblaba tan violentamente que parecía que sus piernas no podrían aguantarle. Entonces miró a su hermana en busca de respuesta, pues Priscilla siempre tenía una preparada. ¿Qué truco es este? Dámela, ordenó Priscilla. Aprovechándose de la paralizante confusión de su hermano, la mujer se movió con rapidez, y arrebató la niña de brazos de Feringal. Meralda gritó. La niña se puso a berrear, y Wulfgar se precipitó hacia la mujer, aunque sabía que no llegaría a tiempo para salvar al inocente bebé. Pero justo cuando Priscilla se volvía hacia la ventana, su hermano se plantó delante de ella de un salto, y le propinó un puñetazo. Aturdida, la mujer retrocedió un paso. Feringal le quitó la niña, y le dio otro empellón que la hizo tambalearse y caer al suelo. Wulfgar dirigió al hombre una larga y reveladora mirada, y, sin ninguna sombra de duda, comprendió que pese a la ira y la repugnancia que sentía, Feringal no haría daño a la pequeña. El bárbaro se acercó a él tranquilamente, seguro de su juicio, convencido de que el lord no tomaría ninguna medida en contra de la pequeña. La niña es mía, dijo el bárbaro con un gruñido, y cogió delicadamente el bebé, que lloraba. Feringal lo consintió. Pensaba esperar otro mes antes de regresar, explicó, y se volvió hacia Meralda. Pero me alegro de que se adelantara. Si hubieras dado a luz a un hijo mío a los 9 meses, probablemente habrías muerto. Wulfgar, exclamó de pronto Morik. Lord Feringal, que había recobrado un poco de su sangre fría, y un mucho de su rabia, se sacó una daga del cinto, y arremetió contra el bárbaro. Pero Morik no tenía por qué preocuparse, porque Wulfgar había oído el movimiento. Levantó al bebé en lo alto con un brazo para protegerlo, se dio la vuelta, y apartó la daga de un manotazo. Cuando Feringal se acercó más, descargó un fuerte rodillazo en su entrepierna. El señor se desplomó en el suelo, hecho un guiñapo. Si seguís así, mi amigo logrará que nunca tengáis hijos propios, comentó Morik, que guiñó un ojo a Meralda. Pero la mujer ni siquiera lo oyó. Miraba atónita a Wulfgar y a la niña de la que había reclamado la paternidad. Os pido disculpas por lo que os hice en el camino, Lady Meralda, dijo el bárbaro ante una nutrida audiencia, ya que Liam Woodgate, Stewart Temigast, y la media docena de guardias del castillo que seguían en pie, habían aparecido en la puerta, y contemplaban la escena con ojos muy abiertos, incrédulos. La diprisilla, caída en el suelo ante Wulfgar,
Levantó la vista, y lanzó al bárbaro una mirada en la que se mezclaban tanto la confusión como la cólera. Perdí la cabeza por la bebida, y por vuestra belleza, explicó Wulfgar. Entonces fijó su atención en la niña, sonrió ampliamente, y la levantó en el aire para contemplarla con sus centelleantes ojos azules. Pero no me disculpo por el fruto de aquel crimen. Eso nunca. Te mataré, gruñó Lord Ferringal, pugnando por ponerse en pie. Wulfgar tendió una mano hacia él, y lo agarró por el cuello de la camisa. Lo ayudó a ponerse de pie con un violento tirón, y le dio la vuelta, sin aflojar la presión en la garganta. No, me olvidarás y también a la niña, le susurró Wulfgar al oído. O si no, todas las tribus del Valle del Viento Helado saquearán este castillo y tu condenada aldea. Wulfgar dio un empujón al joven lord, y lo envió a los brazos de Morik. Mirando a Liam y a los demás guardias, el rufián puso inmediatamente una afilada daga contra el cuello del hombre. Queremos provisiones para el camino, exigió Wulfgar. Necesitamos ropa y comida para el bebé. Todo el mundo en la alcoba, excepto Wulfgar y la niña, tenían una expresión de incredulidad. Vamos, rugió el bárbaro. Ceñudo, Morik se dirigió a la puerta, empujando a Lord Ferringal, aunque indicó con gestos a Priscilla que fuera por delante. Traed las cosas, ordenó el rufián a Liam y a Priscilla. Morik echó un vistazo atrás, y vio que Wulfgar iba hacia Meralda, por lo que siguió avanzando hacia la puerta, obligando a todos a retirarse. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó Meralda cuando se quedó sola con Wulfgar y la niña. Supuse que estarías en apuros, contestó Wulfgar. Te acusé falsamente. Comprendo que lo hicieras, replicó el bárbaro. Estabas entre la espada y la pared, y tenías miedo, pero al final lo arriesgaste todo para sacarme de la celda. Fue una buena acción que merecía una recompensa. Meralda meneó la cabeza, demasiado abrumada para tratar de entenderlo. En su mente, se agolpaban pensamientos y emociones contradictorios. Había visto la expresión de desesperación en el rostro de Ferringal, y realmente creyó que iba a arrojar a la niña por la ventana. Pero, al final, no había podido hacerlo ni permitir que lo hiciera su hermana. Ella amaba a aquel hombre, como podría ser de otro modo, pero no podía negar los sentimientos que, inesperadamente, le despertaba su hija, aunque sabía que nunca, en ninguna circunstancia, se la podría quedar. Me llevo al bebé muy lejos, dijo Wulfgar con determinación, como si le hubiera leído los pensamientos. Si quieres, puedes venir con nosotros. Meralda rió suavemente, porque sabía que muy pronto lloraría. No puedo, respondió en un susurro. Tengo un deber con mi marido, si aún me quiere, y con mi familia. Los míos quedarían marcados para siempre si me marchara contigo. Deber. ¿Es esa tu única razón para quedarte?, inquirió Wulfgar, que presentía que había algo más. Lo amo, ya lo sabes, replicó Meralda, y las lágrimas surcaron su bello rostro. Sé lo que debes pensar de mí, pero te aseguro que la niña fue concebida antes de que... Wulfgar levantó una mano, y dijo. No me debes ninguna explicación. Yo mismo no estoy en posición de juzgarte a ti ni a nadie. Simplemente comprendí tu problema, y he regresado para devolverte el favor. Eso es todo. Miró a la puerta por la que Lord Ferringal había salido. Él te quiere. Se veía en sus ojos, y en la profundidad de su dolor. ¿Crees que hago bien en quedarme? Wulfgar se encogió de hombros, porque se resistía a emitir ningún juicio. No puedo abandonarlo, dijo Meralda, que alzó una mano, y acarició con ternura la cara de la niña. Y tampoco puedo quedarme con mi hija. Ferringal nunca la aceptaría, añadió con una voz vacía y lúgubre, porque se daba cuenta de que iba a perderla. Tal vez podría entregarla a otra familia de Orkney, ahora que ella no cree que le traicione, sugirió débilmente. Para él sería un recordatorio de su dolor, y para ti, de tu mentira, dijo Wulfgar suavemente, sin acusarla, pero recordándole la verdad. Y estaría al alcance de su desagradable hermana. Meralda bajó la mirada, y aceptó la amarga realidad. El bebé no estaría seguro en Orkney. ¿Quién mejor para criarla que yo?, preguntó súbitamente Wulfgar, en tono resuelto. El bárbaro miró a la pequeña y sus labios dibujaron una cálida sonrisa. Lo harás. Me encantará, respondió Wulfgar. ¿Cuidarás de ella? ¿Le hablarás de su madre?
le apremió Meralda. El bárbaro asintió y dijo: no sé a dónde voy a ir ahora, pero creo que no me alejaré mucho de aquí. Quizás algún día regrese, o al menos lo hará ella, para conocer a su madre. Meralda sollozaba desconsoladamente, y su rostro brillaba por las lágrimas. Wulfgar echó un vistazo hacia la puerta para asegurarse de que nadie lo vigilaba, y se inclinó para depositar un beso en la mejilla de la mujer. Creo que es lo mejor, dijo en voz baja. ¿Estás de acuerdo? Meralda estudió por un momento al hombre que había arriesgado su vida para salvarla a ella y a su hija, aunque no había hecho nada para merecer su heroísmo. Entonces asintió. La mujer no podía parar de llorar, y Wulfgar se dio cuenta del dolor que sentía y del sacrificio que estaba haciendo. Se inclinó hacia ella para que pudiera acariciar y besar a su hija una última vez, pero cuando la mujer intentó cogerla, el bárbaro se apartó. La sonrisa de comprensión de Meralda fue agridulce. Adiós, pequeña mía, dijo entre sollozos, y apartó la mirada. Wulfgar se despidió con una inclinación de cabeza y entonces, con la niña en brazos, se volvió y salió de la alcoba. Encontró a Morik en el corredor, impartiendo órdenes para que les trajeran un montón de alimentos y ropa, y oro, porque necesitaban oro si querían detenerse en posadas calientes y confortables por el bien de la niña. El bárbaro, la niña y el rufián cruzaron el castillo sin que nadie les impidiera el paso. Parecía como si Lord Ferringall les hubiera despejado el camino, ansioso de perder de vista a los dos ladrones y a la pequeña bastarda. Pero Priscilla no pensaba lo mismo. Toparon con ella en la planta baja, donde clavó en Wulfgar una mirada de desafío, y trató de arrebatarle el bebé. Pero el bárbaro la mantuvo a raya, y su expresión decía claramente que la partiría en dos si intentaba hacer daño a la pequeña. Priscilla resopló iracunda, le lanzó una mantita de lana gruesa, y, con un gruñido final de protesta, giró sobre sus talones. Menuda bruja, masculló Morik entre dientes. Wulfgar soltó una risita, y envolvió delicadamente al bebé en la manta, lo que hizo que cesara de llorar. Fuera, el día declinaba rápidamente, pero la tormenta había acabado, y el viento arrastraba las últimas nubes. La puerta estaba bajada, y al otro lado del puente les esperaban Stewart Temigast con un par de caballos, y Lord Ferringall. Ferringall miró fijamente al bárbaro y al bebé durante un largo momento, y le advirtió: si te vuelvo a ver por aquí, no tengo motivo, le interrumpió Wulfgar. Tengo a mi hija, y crecerá en el Valle del Viento Helado, donde será una reina. Quitaos de la cabeza la idea de perseguirme, Lord Ferringall, porque sería la ruina de vuestro mundo. No tengo motivo, replicó Ferringall en el mismo tono severo, y alzó audazmente la vista hacia Wulfgar. Tengo a mi esposa, a mi hermosa esposa, que es inocente, y que se entrega a mí voluntariamente. Yo no tengo que forzarla. Por esas palabras, en cierto modo la recuperación de parte de su orgullo masculino, Wulfgar comprendió que Ferringall había perdonado a Meralda, o al menos que pronto lo haría. Por increíble que pudiera parecer, el desesperado e improvisado plan de Wulfgar había funcionado. El bárbaro tuvo que contener las ganas de reír por lo absurdo de la situación, y dejó que Ferringall tuviera su momento. Ni siquiera parpadeó cuando el Lord de Orkney recuperó el control de sí mismo, sacó pecho, cruzó el puente, y atravesó la puerta que conducía a su hogar y a su esposa. El senescal les tendió las riendas. No es hija tuya, dijo inesperadamente. Wulfgar fingió que no le había oído mientras montaba sobre la silla. Comillas angulares derechas, no temas, no diré nada, ni tampoco Meralda, a la que hoy has salvado la vida, prosiguió Temigast. Eres un buen hombre, Wulfgar, hijo de Beornegar de la tribu del Reno en el Valle del Viento Helado. Wulfgar parpadeó sorprendido, tanto por el cumplido como por el hecho de que el hombre supiera tanto de él. El mago que te atrapó debió de decírselo, dedujo Morik. Odio a los magos. Nadie os perseguirá, dijo Temigast. Os doy mi palabra. Y mantuvo su palabra, porque Morik y Wulfgar regresaron sin problemas al saliente, donde recogieron sus propios caballos y después tomaron la carretera del este, que les conduciría lejos de Orkney. ¿Qué pasa?, preguntó Wulfgar a Morik aquella misma noche, al descubrir una expresión divertida en la cara de su amigo. Habían encendido fuego, y se acurrucaban para mantener al bebé caliente. Morik sonrió, y levantó un par de botellas,
una llena de leche de cabra caliente para la niña, y la otra llena del fuerte licor que solían beber. Wulfgar cogió la botella de leche. Nunca te entenderé, amigo mío, comentó Morik. Wulfgar sonrió, pero no respondió. Morik nunca conocería todo su pasado, los buenos momentos con Drizzt, y los demás, y los peores momentos con Ertu, y el fruto de su semilla robada. Hay modos más fáciles de ganar dinero, dijo Morik, que se ganó una acerada mirada de Wulfgar. Porque supongo que vas a venderla, ¿no? Wulfgar se mofó. Sacarías bastante dinero, arguyó Morik, y tomó un buen trago de la botella. No el suficiente, dijo Wulfgar, y miró al bebé. La niña agitaba sus pequeños brazos y piernas y gorgojeaba. No pensarás quedártela, exclamó Morik. ¿Qué vamos a hacer con ella? La llevarás contigo vayas a donde vayas. Es que no tienes ni pizca de sensibilidad. Ceñudo. Wulfgar se volvió hacia Morik, dio un manotazo a la botella, y empujó al rufián al suelo. Morik no necesitaba más respuesta. Ni siquiera es tuya, le recordó el rufián. Pero Morik no podría haber estado más equivocado.